El tema que me habían pedido Joseph y Jorge que aborde en este encuentro con ustedes es el de reparaciones de violaciones a los derechos humanos desde la perspectiva de las víctimas. Y esto es muy interesante y a mí me genera mucha satisfacción porque en mi cargo de relator especial de Naciones Unidas en materia de verdad, reparaciones, justicia y garantías de no repetición, le he dado al enfoque de mi trabajo lo que se llama un victim-centered approach, es decir, un enfoque centrado fundamentalmente en las necesidades de las víctimas. Y digo esto porque muchas veces el mundo de derechos humanos resuelve las cuestiones que tocan sin tener en cuenta ni las necesidades ni la perspectiva de las víctimas. Así que yo me alegro mucho de que me hayan encomendado esta tarea en particular. He dividido mi exposición en seis pequeñas partes. Y la primera quizás a ustedes les genere un cierto asombro, porque la primera se llama irreparable. Y quizás les resulte un poco raro de que el relator sobre reparaciones de Naciones Unidas comience una exposición diciendo irreparable. Pero efectivamente lo es. Las violaciones a los derechos humanos son irreparables. Son realmente irreparables. No hay manera humana de reparar la desaparición forzada de un familiar. No hay manera humana de reparar la tortura. Porque esas cosas afectan diametralmente y para todo el futuro, el proyecto de vida de las víctimas y el proyecto de vida de las familias de las víctimas. Por eso en materia de derechos humanos es mucho más importante garantizar los derechos, ese deber general de garantía que obliga a los estados a poner toda la política pública al servicio de que la gente disfrute el ejercicio de sus derechos, porque ese es el fin del Estado, que a reparar las violaciones producidas. Pero eso sí, si las violaciones se produjeron, entonces hay que hacer el mayor esfuerzo en dar toda la reparación posible, aunque eso no alcance. Y esto es así desde que el mundo es mundo. Sin embargo, resulta inaceptable observar ciertos discursos que se dan muchas veces desde los espacios políticos o desde los medios de comunicación o en otros planos sociales, en los cuales se dice de que las víctimas de violaciones a los derechos humanos lo que buscan es vengarse, o de que las víctimas de violaciones a los derechos humanos lo que buscan es dinero. Eso es revictimizar a las víctimas. Y quisiera detenerme un segundo en contestar esos dos argumentos tan viles, tan brutales, tan injustos y tan inaceptables. Todo daño genera el deber de reparar. Olvidémonos de derechos humanos. Cuando yo ingresé a estudiar Derecho, en la Facultad de Derecho en la cual le enseño, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, me enseñaron casi como primera lección eso. Producido un daño, hay que generar una reparación. Ese es el leitmotiv del derecho civil. Se genera un daño y hay que reparar. A mí me rompen la ventana de un coche y quien generó el daño debe reparar ese daño que me hizo. ¿Cómo puede discutirse de que generar un daño a una ventana de un coche genera una obligación jurídica de reparar, pero practicarle tortura a alguien no? ¿Cómo puede ser que la ventana de un coche
valga más que la integridad personal de alguien. Ese estigma que se hace sobre las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que se plantea desde medios de comunicación, desde enfoques sociales o desde discursos políticos, en realidad tienen detrás algo mucho más peligroso y mucho más terrible. Quienes plantean eso están de acuerdo con las violaciones producidas. Quienes plantean eso entienden que las víctimas merecían lo que les pasó. Pero como no pueden decir eso, porque eso es terriblemente brutal, cuestionan que el Estado deba reparar el daño producido. Y para eso utilizan brutales sofismas. Y esos sofismas son los dos que he señalado, entre algunos otros. De que la reparación es venganza. De que lo que buscan las víctimas es vengarse. De que las familias persiguen vengarse. Y que por eso quieren que los perpetradores, aunque estén viejitos, vayan a la cárcel. La venganza es otra cosa. También es curioso, porque yo, desde que entré a la Facultad de Derecho, me dijeron con absoluta claridad de que la aplicación del derecho es lo contrario a la venganza. El derecho fue establecido como un medio precisamente para resolver las cosas, no a través de la venganza. Resulta curioso que quienes claman por la aplicación del derecho, quienes claman porque se haga justicia, sean acusados de querer vengarse. Querer vengarse es otra cosa. Querer vengarse sería esperar al perpetrador en la puerta de su casa e intentar quitarle la vida. Sin embargo, las víctimas de violaciones a los derechos humanos dan en todo el mundo, en Corea, en Gambia o en El Salvador. Y lo puedo decir porque he trabajado con las 3 comunidades de víctimas en esos países. Dan extraordinarias lecciones de humanidad. Como las víctimas del Holocausto nazi, han insistido en buscar justicia hasta el último de sus días, pero no hay hechos de venganza privada, en ningún caso. Así que la reparación y la búsqueda de justicia, por supuesto, no es venganza. Es más bien todo lo contrario. Y la reparación económica no es buscar un beneficio económico. ¿Cómo les van a decir a las víctimas o a sus familias de que lo que buscan es un beneficio económico? Cierta vez en uno de nuestros países, en América Central, bueno, en Guatemala, voy a decirlo abiertamente, un periodista me preguntó qué opinaba yo de esa posición social que dice que las víctimas solo quieren dinero. En realidad me preguntaba eso porque él pensaba eso, pero lo ponía en boca de otras personas. Entonces yo les dije que sí, les dije que tenía razón, que es un gran negocio. Es un negocio fantástico. Y le pregunté si tenía hijos. Y le dije que me dé un hijo, que yo se lo desaparezco y lo torturo, y que me pida cuánto dinero quiere. 1 millón, 2 millones, 10 millones de dólares. Que me dé, que ponga la cifra, que yo le daba el dinero. No hay. Yo tengo un hijo. Yo tengo un hijo de 9 años. Yo daría todo el oro del planeta para que nadie le toque un pelo. Parece mentira, entonces, de que con esos sofismas se quiera intentar evitar que los estados cumplan con su deber de reparar a las víctimas de violaciones. Porque además hay un factor adicional. Las personas no tenemos la obligación de garantizar derechos humanos. Hay un código penal que dice lo que está bien, lo que está mal, y si nos portamos mal, nos enjuician. Bien. Pero quien debe garantizar que los derechos humanos
se puedan disfrutar por todas las personas, es el Estado. Entonces, siempre una violación de derechos humanos es peor que un delito común. Porque el delito común lo comete, en todo caso, quien no tiene la obligación de garantizar derechos. Está mal y debe ser condenado, etcétera, etcétera, y todo eso. Pero cuando el Estado lo hace, el Estado subvierte su función. Se convierte en Mr. Hyde, cuando debió ser siempre el Dr. Jekyll. Y esto me da lugar a pasar al segundo de los puntos. El segundo de los puntos es el que enfoca la reparación en el derecho y en los derechos humanos. Como mencioné anteriormente, el concepto de reparación por daño es un concepto fundamentalmente vinculado al derecho civil. Es decir, tiene una perspectiva eminentemente patrimonial. Tal daño, tal compensación de tipo económica. Los sistemas internacionales de derechos humanos, cuando se crearon, siguieron un poco esa línea. El primer sistema regional de derechos humanos que se creó no fue el nuestro, fue el sistema europeo de derechos humanos que nació en 1950 cuando se adoptó el Convenio de Roma, ¿no? Que no es el de la Corte Penal Internacional, es la Convención Europea de Derechos Humanos que se creó en Roma. Y allí los términos de la satisfacción equitativa que dice el Convenio Europeo en su versión inglesa, en su versión francesa, que son las versiones originales del Convenio Europeo, fue traducido en la práctica de la antigua Comisión Europea, que ya no existe, y del actual Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bajo la lógica de la compensación económica. Compensación económica. De allí que el sistema europeo centró su trabajo inicialmente, ahora ha cambiado esto, ahora ha cambiado, y en todo caso, si alguien quiere después amplío esta cuestión, pero la charla no es sobre el sistema europeo, en la compensación económica. Todavía, centralmente, las sentencias del Tribunal Europeo se focalizan en la compensación económica. Sin embargo, el Pacto de San José de Costa Rica, cuando se adopta el Pacto de San José de Costa Rica, establece un criterio distinto. Creo que es el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la que determina la restitución de derechos y la reparación integral como criterios. Es decir, va mucho más allá de la compensación económica. No habla de compensación económica, sino que menciona, además de la reparación de daños económica, el concepto de reparación integral y restitución de derechos. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando empezó a trabajar, miraba lo que hacía el Tribunal Europeo. Y entonces ustedes verán que las primeras sentencias de la Corte, en aquellos emblemáticos casos, Velázquez Rodríguez, Godínez Cruz, de los cuales ustedes ya habrán escuchado hablar seguramente mucho, en esas sentencias que sacaban en materia de reparaciones, no se llamaban sentencias de reparaciones, se llamaban sentencias de indemnización económica, indemnización compensatoria, así se llamaban. Y así están en los libritos azules que publicaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digo esto porque si entran a la página web de la Corte, ustedes van a ver que la Corte le cambió el título a esas sentencias y hoy se llaman de compensación, se los cambió muchos años después. Se llaman de reparación, perdón. Pero eso lo cambió mucho tiempo después, mucho tiempo después. El original, y seguramente en la biblioteca del instituto estarán esos libritos, yo tengo uno en mi casa, dicen sentencia de indemnización compensatoria. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no quiso ir por la vía de la reparación integral, aunque el concepto estaba allí servido en el Pacto de San José. Decidió seguir la idea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, muy rápido, muy rápido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
tomó el concepto de reparación integral y la primera vez que lo hizo en una sentencia de reparaciones del primer caso que llegó contra Surinam a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue el caso Alobutu y otros, que se escribe Aloe Boetoe, Aloe Boetoe y otros contra Surinam. Y ahí la Corte hace un desarrollo extraordinario teórico. Y dice una imagen que a mí me gusta mucho y lo utilizo siempre cuando me toca hablar de este tema, para ver efectivamente que es ilimitado el problema de la reparación. La Corte dice, y también toma esto de una sentencia de un tribunal arbitral de Estados Unidos, que una violación de derechos es como una piedra que se arroja al agua y que genera una infinita cantidad de círculos concéntricos alrededor. Infinita, que no para nunca. Claro, esos círculos son más fuertes, las ondas son más fuertes cuanto más cerca está del lugar donde cayó la piedra, y son cada vez más débiles y más y más y más y más y más, hasta que sean imperceptibles, pero aún existen consecuencias en los lugares más remotos. Y que el plano de la reparación se debe dar sobre las consecuencias inmediatas del hecho. Y no sobre todo, sino hasta allí es donde se repara jurídicamente. Pero se repara bajo el concepto de la reparación integral. Y esa reparación integral va a tener en cuenta compensación económica, restitución de derechos, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Sin embargo, la Corte Interamericana fue muy modesta, aún habiendo hecho esta evolución en estos años. Y la gran transformación llegó cuando el homenajeado de este curso, don Antonio, el querido Antonio Cansado, fue presidente de la Corte Interamericana. Esa es la importancia de que a los lugares que corresponda llega la gente que corresponda. Con Antonio Cansado como presidente, la evolución en las reparaciones tuvo una explosión. Las primeras medidas de reparación, de rehabilitación, de satisfacción, pedidos de disculpas públicas, construcción de monumentos, garantías de no repetición de manera abarcativa, modificaciones legislativas, etcétera, etcétera, training a policías, a militares, educación en escuelas, empezó en el año 2000, 2001, a partir de determinados casos, la mayoría de esos contra el Perú. No los voy a mencionar, digamos, para no perder tiempo. Bien. Entonces, la idea es la de reparación integral con todos estos rubros. Pero esto sucede para las violaciones de derechos humanos comunes, las que se dan de manera individual, aunque sean brutales, de manera individual. Actualmente yo trabajo, y esto me lleva al tercer punto, en la Relatoría sobre Justicia Transicional de Naciones Unidas, que es la que se encarga de el fin de las dictaduras o el fin de los gobiernos autoritarios hacia gobiernos democráticos, o el fin de conflictos armados hacia situaciones de paz. Cómo pelear, cómo tratar el pasado ocurrido y cómo llevar ante la justicia a personas que han cometido hechos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, armar comisiones de la verdad, reparar integralmente a las víctimas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y para esas situaciones es importante distinguir las cosas. Porque a ustedes les llamará la atención de que la relatoría a mi cargo o los principios de Naciones Unidas que fueron aprobados en esta materia hablan de
verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición. Y entonces quienes venimos del sistema interamericano, por decirlo de alguna manera, decimos, ¿pero cómo? Si la Corte Interamericana a mí me dijo que las garantías de no repetición forman parte de las reparaciones. ¿Cómo? Reparaciones por un lado y garantías de no repetición por el otro. Claro que sí. Las garantías de no repetición forman parte de las reparaciones, por supuesto. Incluso los resultados de la Comisión de la Verdad también forman parte de las reparaciones, son medidas de satisfacción. Y el enjuiciar a los responsables también forman parte de las reparaciones. Lo que sucede es que era muy importante que se visibilice el rubro de garantías de no repetición, porque son tantas las medidas de no repetición que hay que tomar frente a violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos que no deben perderse bajo el concepto general de reparaciones, que ya de por sí implican un montón de otras medidas, como voy a mencionar en unos minutos. Las garantías de no repetición, les juro, digamos, porque es lo que me toca trabajar todos los días en estos casos, son las situaciones más complejas, porque implican reformas constitucionales, reformas institucionales, procesos de vetting, quitar de los lugares del Estado a quienes estén involucrados o hayan estado involucrados en violaciones de derechos humanos, pero no solamente a personas que torturaron, sino a poderes judiciales que no hicieron lo que tenían que hacer, a la administración, a servicios de inteligencia, en fin, etcétera, etcétera, aquí y allá. Y un conjunto enorme de batería de medidas que por supuesto escapan a la lógica de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya tienen incluso una expansión importante en el desarrollo de las garantías de no repetición. Es decir, las garantías de no repetición siguen formando parte de las reparaciones, solo que se visibilizan en un costado. Y ese es el mismo motivo por el cual yo insistí en establecer la memoria como un quinto pilar de la justicia transicional en un informe que he presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, además de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, la memoria. Porque esto mismo que le pasaba a las garantías de no repetición con las reparaciones, es lo que le pasa a la memoria con las garantías de no repetición. Son tantas las medidas de no repetición que hay que tomar que los procesos de memoria quedan un poco difuminados. Y esto no es teórico, tiene consecuencias directas. Y me permito un paréntesis de 30 segundos. En la ex Yugoslavia hubo justicia. Uno puede decir mayor o menor, pero las personas responsables de crímenes de guerra o hechos de genocidio han sido juzgadas, condenadas a penas muy fuertes y son juzgadas actualmente. Y se han tomado otra gran cantidad de medidas. Sin embargo, no hubo políticas de memoria. La situación hoy en la ex Yugoslavia es súper peligrosa. Casi igual que previamente a la comisión de hechos de crímenes de guerra y de genocidio. ¿Qué falló ahí? Las políticas de memoria. Ahí se ha dado lugar a una exacerbación del odio, a un aumento del discurso de odio, de los ultranacionalismos excluyentes, que coloca hoy a Bosnia y Herzegovina en una situación de las más delicadas. Yo acabo de presentar un informe sobre eso. Entonces era importante, a mi juicio, que las medidas de memoria aparezcan como un pilar autónomo, aunque vinculado a las garantías de no repetición. De la misma manera que las garantías de no repetición aparezcan con un pilar autónomo, pero siempre vinculados directamente a las medidas y formando parte de las medidas de reparación. El cuarto elemento de esta intervención se refiere a las reparaciones para las víctimas y la reparación integral desde qué quieren las víctimas, que es el objeto central de esta charla. Pero sin el esquema previo era muy difícil comenzar directamente por esto.
Pues desde mi experiencia, y contrariamente a lo que se dice, pues las víctimas y las familias de las víctimas no están demasiado interesadas en el dinero. No están demasiado interesadas en la compensación económica. Tienen derecho, tienen todo el derecho a la compensación económica. Pero si hay algo que yo he escuchado en todos los países a los que he visitado y he trabajado codo a codo con las víctimas, es que lo que quieren es que el Estado reconozca su responsabilidad, que reconozca, que lo haga públicamente y que públicamente pida disculpas y que esas disculpas sean sinceras. Es decir, las medidas de satisfacción son probablemente las que cubren la urgencia en la necesidad de las víctimas. Está buscando el adjetivo, ¿no? Digamos, la urgencia en la necesidad de las víctimas. ¿Por qué? Porque han sido ignoradas durante décadas. Porque se les ha dicho que no es cierto. Porque se les ha mentido. Porque se les ha estigmatizado. Y lo que quieren, y lo que necesitan, y lo que es debido, lo que le es debido a las víctimas, son las disculpas públicas y el reconocimiento de responsabilidad. Ese es un punto, a mi juicio, innegociable. Y por eso yo no estoy de acuerdo con las soluciones amistosas a las que se llegue en el sistema interamericano, en los cuales los estados no reconozcan públicamente su responsabilidad. Y la Comisión Interamericana no debería aceptar ningún acuerdo de solución amistosa en el que el Estado no reconozca públicamente su responsabilidad. Y entonces ustedes me dirán, ¿y por qué las víctimas lo aceptan? Porque muchas están en una situación de vulnerabilidad. Y entonces aceptan acuerdos de solución amistosa. Pero la Comisión Interamericana tiene la obligación, bajo el artículo 49 del Pacto de San José, de ver si el acuerdo responde a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. La Comisión no puede ser una escribanía que acepte cualquier tipo de acuerdo entre las partes. Digo esto sabiendo de que ya la Comisión ha tomado debida nota de esto que yo estoy diciendo y que ya no suele aceptar este tipo de acuerdos. Pero lo hizo en algunos momentos y yo, naturalmente, lo he criticado públicamente. Por supuesto, la restitución desde las necesidades de las víctimas a veces no es tan conveniente. Restitución de derechos, la restitutio, quiere decir volver a la situación anterior a la violación. Pero hay veces que la situación anterior a la violación fue un estado de brutal vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando ha habido violaciones de derechos que se han basado en estereotipos de género. Estoy pensando en determinadas comunidades, países en África, pero también en América Latina, donde restituir a las víctimas a la misma situación anterior es colocarlas en una situación de absoluta vulnerabilidad. Por eso, hay veces de que los órganos internacionales deben pensar la posibilidad de llevar adelante reparaciones transformadoras y no restitutivas, que coloquen a las víctimas en otra situación y no en la que estaban previamente. Me permití señalar esto en mi informe sobre género en proceso de justicia transicional presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas, creo que en septiembre o en octubre del año 2020. Con esto de la pandemia nos confundimos las fechas, ¿verdad? En materia de medidas de rehabilitación, es decir, medidas que tienen que ver con
asistencia médica, psicológica, etcétera, etcétera, las víctimas piden confianza. Es decir, poder llevar adelante esos tratamientos con personas de su confianza. No basta con que el Estado ponga a disposición servicios médicos, etcétera, etcétera, porque son situaciones tremendamente traumáticas. Y entonces es importante que las víctimas recuperen la confianza en el Estado, y eso lo hacen fundamentalmente cuando se tienen en cuenta sus pedidos. Y aquí hay que tener en cuenta muy particularmente la dimensión cultural cuando se trata de víctimas de pueblos indígenas. Creo que fueron, en el caso de las masacres de Río Negro con Guatemala, la primera vez que la Corte Interamericana ha dicho que las medidas de rehabilitación se pueden dar a través de sanadores de la propia comunidad. Porque la medicina es diferente. Y entonces es la Corte la que debe, la Corte, es el Estado quien debe facilitar que la reparación en materia de medidas de rehabilitación se lleve adelante de acuerdo a las costumbres del pueblo en cuestión. Como ya mencioné, las medidas de satisfacción son muy importantes. No solamente el pedido de disculpas, sino imponer el nombre de las víctimas a lugares emblemáticos, parques, plazas, establecimientos, etcétera, etcétera. Y en el caso de las garantías de no repetición, muchas veces se utilizan los casos de las víctimas para capacitaciones a funcionarios públicos, especialmente las fuerzas que han cometido las violaciones. Pero hay que preguntarle a las víctimas y a las familias de las víctimas si quieren que el caso sea utilizado. O si quieren que el caso sea utilizado sin nombrar a las víctimas y borrando los datos personales de quienes han sido víctimas. Porque hay veces que las víctimas no quieren la utilización de sus casos. Y hay otras que sí. Tener en cuenta entonces, eso es muy importante. Y esto me lleva al anteúltimo punto, que es la importancia de centrar las reparaciones en las reales necesidades de las víctimas. Y para esto, más que en ningún otro plano, la consulta a las víctimas es indispensable. Y la participación de las víctimas en todo el proceso, desde el diseño de las reparaciones hasta la ejecución de las mismas, también lo es. No se pueden llevar adelante actos de reconocimiento de responsabilidad sin la quiesencia de las víctimas. La Corte Interamericana ha también entendido esto y ya señala desde hace una buena cantidad de años de que no se trata de hacer un acto. Y creo que hay algo más que debería hacer la Corte y que deberían hacer todos los órganos internacionales. Y es, a mi juicio, cuando se retrocede en el pedido de disculpas, es decir, cuando el Estado luego vuelve con discursos negadores de las violaciones, o echa hacia atrás en las disculpas ofrecidas. Voy a poner el ejemplo del presidente Bolsonaro en Brasil. Dos cosas. Primero, genera una nueva obligación de disculparse. Y segundo, implica una violación autónoma de derechos humanos. Para mí es un trato degradante, un trato inhumano y degradante que implicaría por sí mismo, como hecho, la presentación de un caso internacional contra el Estado por violación del artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos o del artículo 5 del Pacto de San José de Costa Rica, como ustedes quieran. Paso al último de los puntos. Creo que me excedí un poco en el tiempo, pido mil disculpas, pero bueno, paso al último de los puntos, que tiene que ver con las decisiones de los órganos internacionales como una oportunidad para cumplir con el rol del Estado. Yo hablé de las medidas de no repetición. Si pensamos bien, desde la teoría de los derechos humanos, desde los deberes del Estado,
las garantías de no repetición se vincula directamente con un deber general. Y ese deber general es el de prevenir violaciones. El Estado, o sea, las medidas de no repetición se toman para prevenir que se cometan nuevamente esas violaciones. El Estado debe prevenir las violaciones y eso forma parte de la obligación general de garantía. Este es un punto en el cual el deber de prevención se vincula con la reparación. La diferencia es la naturaleza. El deber de prevención no necesita de que haya una violación previa que lo origine. El Estado debe prevenir violaciones porque esa es una función del Estado. ¿Sí? Las garantías de no repetición lo que genera es, bueno, las violaciones lamentablemente se han producido y ahora usted debe prevenir de que los hechos se vuelvan a cometer contra la víctima o contra otras víctimas. Pero es un poco el cerrar el círculo, ¿sí? Es un poco el cerrar el círculo, es volver al punto del inicio, pero mucho más. Yo inicié mi exposición criticando un poco ese approach a las reparaciones que tuvo Velázquez Rodríguez, ¿sí? Sin embargo, esa sentencia del caso Velázquez Rodríguez es insuperable. Y esa sentencia del caso Velázquez Rodríguez es insuperable no solo por el momento en el que fue adoptada, que era tan complejo y tan difícil hacer una sentencia de esas características, sino por cómo magistralmente la Corte Interamericana, de la mano, por cierto, en ese momento, de la pluma de Pedro Niken, que fue quien redactó esa parte de la sentencia, describió el deber general de garantía, diciendo que el aparato del Estado debe ponerse a la disposición, la maquinaria del Estado debe ponerse a la disposición de que las personas disfruten de sus derechos en el ejercicio de la política pública. Es decir, tomar todas las medidas del Estado sin necesidad de que haya habido violaciones para que las personas disfruten el ejercicio de sus derechos. Porque también, como mencioné antes, las violaciones de los derechos humanos, en serio, son irreparables. Y es mucho mejor que los estados hagan lo debido. Es decir, que no las cometan. Bueno, les agradezco muchísimo por la atención que me han dispensado.